Pues reanudamos la sesión, vamos en tiempo, así que fenomenal. Y ahora va a hablar el profesor, bueno, el profesor García Barreno es muchas cosas. Pedro, aquí un amigo. Pedro, bueno, pues Pedro, es muchas cosas, entre otras cirujano, investigador, ensayista, ha sido director del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, catedrático de Fisiopatología y Propedéutica Quirúrgicas en la Universidad Complutense. También es miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia Española de 2006. Pedro, pues muchísimas gracias por estar. La conferencia que va... creo que nos negociamos entre los dos, ¿no? El título un poco. El título me lo habéis impuesto, así que yo vengo aquí demandado. Bueno, ha sido un título fluido. Homo Futurus, la remodelación técnica del Homo sapiens. Pues buenos días, paz y bien. Gracias fundamentalmente a ustedes por estar y obviamente gracias a quien corresponda. Fundamentalmente a don Miguel y a don Luis, que son los que me han puesto el título y me han dicho que viniera. Pues aquí estoy. Bueno, pues en primer lugar, nada más que esta diapositiva que está cogida de la Enciclopedia de Stanford de Filosofía, donde dice que a primera vista no existe ningún problema filosófico ni ético en relación con la potenciación humana. Bueno, pues si eso es así, ya he acabado. Pero bueno, como hay que estar 15 minutos, ¿no? 20, pues vamos a hablar un poquillo un poco del asunto. Esto hago como es para acá. Bueno, a pesar de lo que dice la Enciclopedia de Stanford, no cabe duda de que algún límite o algún control deberíamos de tener. Aunque ya saben ustedes que el manejo de la técnica, yo inicialmente soy un técnico, es muy difícil controlar. De tal manera que por muchas leyes, ahora lo veremos, controles y demás que se pongan, lo que se hace con la probeta del laboratorio, se hace en la probeta del laboratorio y obviamente es muy difícil controlar. En lo que vamos a hablar y lo que se ha escuchado ya en las charlas anteriores, obviamente aquí hay tres pensadores. Uno es un premio Nobel, el amigo Nirenberg, que antes de ser premio Nirenberg, pues ya dijo que el progreso de la ciencia es tan rápido que es muy difícil, una vez que se tiene ese poder en las manos, el poder controlar. La segunda es de un Regius Professor de Medicina Interna de Oxford, Witherall, que dice que, bueno, pues que al menos la gente debía estar lo suficientemente bien informada para tomar decisiones, al menos un poco razonadas. Y el tercero, que es un personaje curioso, Richard Buckminster Fuller. Este es un señor que no es ingeniero, ni matemático, ni nada más que tuvo la suerte de casarse con una buena dote, creó un laboratorio o un instituto en Nueva York, y este es el que habló de aceleración acelerada. Todo, bueno, ahora hay movimientos ciudadanos que se oponen a la creación en obsolescencia. Bueno, pues todo es obsolescente en el mundo actual. Desde el punto de vista de mi oficio, como médico, como cirujano, que es de lo más básico y lo más vasto de nuestro entorno, bueno, pues aquí tienen ustedes más o menos, no sé cómo se puntúa esto, el cómo ha ido trascendiendo. Desde lo que era una medicina clínica, estamos ahora en la era del CRISPR-Cas9, que ya lo conocen ustedes, que fue un descubrimiento casual de un microbiólogo alicantino que estaba estudiando unas algas allí en el Mar Menor y estudiando el sistema inmunológico de cómo esos microorganismos se defendían de las infecciones de virus y demás. Bueno, pues puso en nuestras manos una herramienta muy poderosa que nos permite modificar, bueno, según la carta, nuestro genoma. Ya se ha quedado anticuado, y ha salido este año ya una nueva edición de lo que es el CRISPR, que bueno, que no tiene los inconvenientes de que esto tenía. La medicina es lo que es, lo único que hay una brecha bastante importante entre lo que es el avance del conocimiento, de la tecnología, y lo que es el hecho médico de la relación de un paciente con un enfermo. Eso es una brecha que está ahí y que no hemos sido capaces de estrechar.
Y luego, dentro de ese, en fin, de ese correr de la medicina clínica, el transhumanismo, que es lo que nos trae aquí, obviamente hay un paréntesis. Por un lado están las políticas de salud y las aseguradoras, que son muy importantes. Por otro lado, la industria, tanto farmacológica como tecnológica. Y dos cuestiones más, lo que se llaman las medicinas alternativas o complementarias y lo que es la autonomía del paciente. Y en el otro lado del esquema, pues está el problema de la medicina defensiva, a lo que se ve o a lo que se obliga al médico a hacer de más, pues para asegurarse que no va a terminar en un juzgado. Bueno, lo que es la medicina en sí, lo primero, no hacer daño, cosa que ya nos equivocamos, ya los hemos olvidado, y lo que es más importante, tener en cuenta que errar es humano. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora tiene antecedentes de la clínica y de la experiencia de hace muchos años. Desde que se hizo la desconexión interhemisférica, que decían que era un tratamiento entre comillas, a los problemas de alimentación, de distorsión de percepción del cuerpo humano, de lo que antes hablábamos de la identidad, y lo que son las manipulaciones de esa identidad a base de drogas. Con estos antecedentes nos encontramos en lo que es la técnica médica, en un problema que lo he discutido mucho, sobre todo con los expertos del derecho. A mí me agradaría que hubiera unas leyes básicas o un conocimiento de derecho básico que nos evitaran que cada X años estamos en un follón social. Y esto empezó en el año 60 y continúa en el 19. Empezó en el 60 cuando se puso en el mercado la píldora anticonceptiva. ¿Se acuerdan ustedes que aquello fue una revolución, que hubo excomuniones, hubo grandes problemas, y hoy día la píldora anticonceptiva se considera como uno de los grandes avances de la sociedad? Años 60. Luego, bueno, apareció la píldora del día después, que también otro lío, en el año 13. Luego tenemos la tecnología del ADN recombinante, que es de donde arranca todo. Todo arranca desde que Watson y Crick publicaron su artículo fabuloso de 923 palabras, donde se pone encima de la mesa la estructura del ADN. Bueno, pues aquello, la tecnología de ADN recombinante de los años 70, dio lugar a la conferencia de Asilomar. Los mismos científicos hicieron una moratoria en el año 75, y luego apareció obviamente el CRISPR y el Prime Editing, que ha aparecido este año. Más líos. El CRISPR tiene el problema de que es una tijera que corta las dos bandas de ADN, mientras que el Prime Editing tiene la ventaja de que nada más corta una banda. El problema del CRISPR, que se ha utilizado para muchísimas cosas, tiene el problema de que produce alteraciones a distancia en el genoma que no son controlables. Parece ser que eso se puede controlar con la nueva tecnología. Después de aquello, en el año 78, Louise Brown, la primera bebé probeta. Otro follón. Pero como nos la presentaron, pues solamente había dos soluciones. O la matábamos o la dejábamos. Optábamos por dejarla, y bueno, pues ya es abuela y todas esas cosas. Bueno, nos habíamos calmado, ya a los 2 años, el primer ensayo clínico no autorizado de terapia génica. Otro follón jurídico, senotrasplante. Bueno, pues en el año 84 se hizo el primer senotrasplante, que es coger un órgano de una especie y trasladarlo a otra. Y se hicieron 2 senotrasplantes, uno de un hígado de cerdo y otro de corazón de bovino a un humano. Otro follón legal. Después de aquello apareció el proyecto Genoma Humano y obviamente el diagnóstico genético preimplantacional. Más follón. Después apareció el primer mamífero clonado, que fue Dolly, y bueno, obviamente el clonaje humano y el de vaca. La vaca murió a los 12 días, el clonaje humano, yo estoy seguro que ya se ha hecho, y cualquier día nos presentarán al niño diciendo que aquí está este señor, pues que va a hacer la primera comunión, y como en el caso de Brown, estaremos en lo mismo. Pues ¿qué hacemos con él? Pues no pasa nada. Desde el punto de vista de clonaje, ya saben ustedes que lo que se clonan son los genes, no las personas. Se clonan los genes, no las personas, y yo estoy seguro que ya se habrá clonado a alguien. Después de aquello aparecieron las células troncales blastoméricas humanas, células troncales que no madre. La traducción de STEM es célula troncal,
que la conocen los ingenieros agrónomos desde hace muchos años, porque hay células troncales en el tronco, unas de raíz y otras de ramas, y la traducción, pues no es célula madre, sino es célula troncal. Es como las fake news, no son noticias falsas. Noticias falsas son false. Facts son noticias trucadas, malinterpretadas y demás. Bueno, pues después de las células troncales vino el problema de la ruptura de la regla de los 14 días. Eso significa que estaba legislado, y hay un compromiso internacional, de que es legal trabajar con embriones humanos en el laboratorio hasta 14 días. Pero un día apareció en una revista, en Nature, que se había roto los 14 días y ya estábamos en los 28 días. Ya no sabemos en qué día estamos. De tal manera que si es factible cultivar un embrión humano más allá de un mes y ya se están logrando sacar partos prematuros, pues con 250 gramos, diríamos que la brecha entre el cultivo embrionario en placa y el hecho de poder sacar a un concepto prematuro, pues cada vez la brecha es menor. Bueno, después de eso, los briones interespecies, que también son ya antiguos, son del año 2000, de tal manera que ahora veremos algunos ejemplos. Vida sintética, obviamente 2010, y lo último es el brain editing, lo penúltimo es la reversión de la muerte. Ya se han hecho estudios, fundamentalmente como se hacen todos estos estudios, se hacen en la India o se hacen en China, de tal manera que esto no tiene nada que ver con Walt Disney, que está crioconservado, sino que son pacientes, un ensayo clínico en un hospital de la India, de lo que se llama la vitrificación post-mortem. De tal manera que es vitrificar a un paciente que no ha muerto y tenerlo ahí en espera de lo que sea. Bueno, pues de lo anterior, fundamentalmente derecho de interespecies, fue lo que más ha dado que hablar. Estos son hechos reales de laboratorio. El de arriba, pues es una mosca en la cual se le pone en lo que va a ser cabeza una cosa muy importante en el desarrollo embrionario, y eso se lo debemos a un español que debía ser premio Nobel, que se llama Antonio García Bellido, que es el autor de la gramática genética. Hay genes que dicen un gen, una proteína, bueno, pero lo importante es cómo los genes hacen un ojo, hacen una cabeza, hacen una pierna. Se llaman genes máster, y el autor de esto se llama Antonio García Bellido. Bueno, pues hay genes máster de cabeza, genes máster de pierna, y si se coge un gen máster de pierna y se pone en la cabeza, obviamente en vez de un arterio aparece una pata. Y eso se puede hacer con genes de especies diferentes, de tal manera que se puede coger el gen máster de brazo humano, meterlo en el sitio de cabeza de mosca y sale una pata. De momento la naturaleza ha desarrollado una serie de mecanismos de protección, de tal manera que la pata que sale en vez de una antena es de mosca y no es un brazo humano. Lo anterior, bueno, pues son una serie de ejemplos. Una enfermedad congénita de un déficit de miostatina que se ha aplicado en culturismo y obviamente en encontrar, en fabricar unos bueyes que tienen doble masa muscular y no tienen grasa. Esto se hizo en Bélgica y se llama el belga azul, o una mutación de una mosca en el cual en vez de arterios pues tienen dos pares de que sepa, hay una regla, en fin, no escrita, incluso escrita, que aquello que se puede hacer en un ratón se puede hacer en un elefante, en un perro y obviamente en un humano. No hay ninguna restricción biológica ni lógica que tenga restricciones a priori. Bueno, nanomedicina, arte transgénico, esto es curioso, de tal manera que un biólogo brasileño, CAC, inyectando un gen fluorescente de una medusa, pues logra tener una mascota que la puede tener usted encima del piano, y según la alumbre usted con una longitud de onda, pues la mascota sale amarilla, sale azul o lo que sea. Esto se hace. Bueno, más cuestiones dentro de una intentona de modificar y de capacitar al ser humano. Por un lado está áptica. La áptica es la sensación de tacto. Ahora hay una especialidad que se llama ingeniería áptica, de tal manera que una mano robótica pues es capaz
de romper de una manera muy cuidadosa un papel de fumar, o puede coger un huevo, ingeniería óptica. Y por otro lado están, bueno, pues todos los fármacos que están ahora, nootropos, que intentan incrementar la capacidad intelectual. Con todo esto, bueno, pues hasta ahora hemos llegado a una secuencia lineal donde obviamente pues estaba el azar y la necesidad de Monod, y por otro lado, pues de nuestro amigo Francisco José Ayala, sobre el diseño inteligente. No hay diseño inteligente, obviamente, y hasta ahora, bueno, pues desde nuestros antecesores, los que fueran, pues Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens. Creemos que somos Homo sapiens sapiens. Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora se ha roto la cadena del azar y la necesidad, y que no haya diseño inteligente. Ahora hay diseño inteligente, de tal manera que estamos en una etapa de evolución tecnológica, de tal manera que con las herramientas del CRISPR-Cas9 y fundamentalmente con el Paint Editing, estamos en condiciones de generar un Homo superior o un Homo futurus. Bueno, ¿qué es el transhumanismo? Pues el conseguir otra especie. ¿A quién se debe el transhumanismo? Hablando de identidades, pues este señor que se llamaba Feridoun M. Stafindiari, y que dijo que el tener nombre y apellidos significaba conseguir la identidad personal. Renunció a su nombre y apellidos, y él dijo que no se llamaba como le habían puesto, sino que él se llamaba FM 2030. Bueno, pues este señor lo que dijo era la posibilidad, con las herramientas tecnológicas que tenemos, de manipular la identidad de especie. No la identidad personal, sino la identidad de especie que viene dada por nuestro genoma. Bueno, aquí hay dos problemas. Por un lado, lo que hay arriba, que lo considero dentro del contexto de la medicina. La medicina utiliza fármacos, cirugía, prótesis, ortesis, etcétera, etcétera, pues para tratar enfermedades. Los fármacos, bueno, pues los que están más en boga son los que se llaman senelíticos y senergéticos. Esto lo que intentan es que no envejezcamos. Envejecemos fundamentalmente porque las células y luego los órganos y luego el organismo, entre comillas, van degenerando y muriendo. Y hay dos líneas de enfocar este proceso de envejecimiento. Uno, que es el más moderno, que es matar las células que están envejeciendo. Eso ya hay modelos en ratón, y han empezado, hay en marcha un ensayo clínico en humanos en fase 2. Eso significa que se localizan las neuronas que están envejeciendo y se matan. De tal manera que al eliminar aquellas células que se están envejeciendo, el sistema rejuvenece. Y luego hay otra línea totalmente opuesta, que también está en marcha, y es intentar recuperar esas células que están envejeciendo o están degenerando, intentarlas rejuvenecerlas. Dos líneas totalmente opuestas. Bueno, pues hay farmacéuticos, edincéuticos, electroncéuticos. Todo eso tiene algo que ver con la medicina, que intenta aliviar el dolor, tratar enfermedades. Ahora, cuando pasamos a las tecnologías de potenciación humana, es lo que yo al menos llamo antropotecnología, y no tiene nada que ver con la medicina. La antropotecnología, o tecnologías de incremento de la capacitación humana, tienen un problema, que se pueden utilizar tanto a nivel prenatal como postnatal. A nivel postnatal, obviamente, podemos echar mano de la autonomía del individuo, que puede aceptarlo. El problema es cuando eso se está intentando hacer a nivel prenatal, donde todavía, obviamente, el embrión no tiene capacidad de decisión, no tiene autonomía. Obviamente intentamos mejorar las capacidades y crear nuevas capacidades. Y aquí tenemos el problema sobre la identidad personal de especie, que puede ser ontogénica, personal, social, y podemos crear quimeras, cibor, eugenoides. Una quimera sería, bueno, pues un trasplantado que lleva un hígado de un cerdo. Eso sería una quimera. Un cibor sería un sujeto que tiene incorporado, obviamente, una serie de, bueno, pues de artilugios tecnológicos, y un eugenoide es una especie totalmente nueva y de manipulación génica permanente. Esto es un resumen de lo que les acabo de decir, de un Homo sapiens. Obviamente, medicina, pues sería cirugía cosmética, pues podemos actuar pues para ser más guapos, para ser más altos, para quitarnos las arrugas. Las prótesis y ortesis, obviamente, nos ponen una cadera, nos ponen un corazón, Y luego una cosa que se hizo mucho, sobre todo en deporte, que fueron los tratamientos con hormona del crecimiento para conseguir equipos de baloncesto
pues de 2,20 de altura los jugadores. Pasamos a otro escalón y ya vamos al hematodopaje, ya sea los dopajes deportivos, que son, bueno, por los entrenamientos en altura, son las transfusiones de sangre o son las inyecciones de esteroides. Otro escalón más, pues lo hemos hablado antes, son los fármacos nootrópicos, en que intentamos incrementar las capacidades cognitivas, y lo que les he hablado antes, pues tanto los senelíticos como los energéticos están ya, insisto, en fase clínica. Damos otro paso más y ya vamos a la manipulación génica. Y esa manipulación génica la podemos hacer por dos maneras. Hay un grupo aquí cerca en el CIEMAT que está tratando, mediante estas tecnologías, anemia de Fanconi, que es una enfermedad congénita, una enfermedad rara, cuasi mortal. Pero también lo podemos utilizar para dar el salto más arriba de una potenciación humana a una antropotecnología. La primera parte, el Homo superior, todo lo que hagamos obviamente sería, bueno, pues incrementar lo que llamamos bienes comunes, los rasgos biológicos, pero llega un momento que cuando damos el salto hacia Homo futuros, estamos hablando ya no de bienes comunes, sino bienes de consumo. Aquí estamos hablando de comercio sin más. De tal manera que, por la primera parte, estaríamos en lo que llamamos el estándar comunitario, que tiene dos opciones. Primero es la norma típica de la especie, que es intentar producir mejores individuos, y lo segundo, lo que se llama la norma óptica de la especie, que es mejorar el pulgénico. Y por otro lado ya son las actuaciones extramédicas que he comentado, que eso es lo que se llama la potenciación radical, la evolución digital, que consiste en crear cyborg, quimeras, antropoderivados o eugenoides. Y para terminar, todavía tenemos una transición tecnológica más. En el principio, entre comillas, asumimos que antes de que hubiera vida como tal, había macromoléculas, que es lo que llamamos chemes, entidades químicas, que en un momento dado tuvieron capacidad de replicarse y se convirtieron en genes. De los genes, obviamente, del pulgénico salió el Homo sapiens, y el Homo sapiens, obviamente, creó la cultura se transmite, igual que los genes, nuestras características de especie, a través de unas entidades que las hemos llamado NEME, y con eso llegamos, bueno, pues al hecho tecnológico actual, y que se llama TEME, a todos aquellos conceptos, entre comillas, que están metidos en la red. Y ahí llegamos a lo que somos ahora, pues en vez de ser Homo sapiens, más bien somos Homos digitales. Todo esto obviamente es una evolución in vivo, es decir, que esto, la biología, todavía es la que manda. Obviamente el Homo sapiens ha creado el brain editing y el transhumanismo, Homo superior, Homo futuros, y todo lo que está aquí en azul, estamos hablando de una evolución biológica. Pero este aquí que la tecnología ha creado pues tres cosas muy importantes, que es lo mismo, que es la inteligencia artificial, el Big Data o datos masivos, y lo que es más importante es el aprendizaje profundo de máquinas. Eso crea una nueva especie, los bots con capacidad de aprendizaje masivo, y se ha iniciado obviamente una evolución SBIO. Ya saben ustedes que hace ahora 2 años hubo un problema en Facebook, que estaban entrenando a dos bots para que ayudaran en los procesos de negociación, y estaban entrenándose en un juego donde, bueno, pues era a ver quién se quedaba con unos balones, con unas cartas o con unos libros. Y en un momento dado, los bots, bueno, pues cambiaron el idioma, obviamente estaban programados para hablar en inglés, y empezaron a hablar un idioma propio, que se llamó criptofasia. Criptofasia es el lenguaje que tienen fundamentalmente los gemelos univitelinos, que tienen más hermanos, que se encuentran un poco aislados, y crean un lenguaje que suele durar pues hasta los 4 o 5 años, de tal manera que es un lenguaje que nada más entienden los gemelos. Eso se llama criptofasia. Yo al lenguaje de los bots lo llamo criptiafasia, por aquello de que se depende de inteligencia artificial. También hay bots que ya han producido protogramáticas, que ya están en el comercio, y el más adelantado de estos son 2 sitios. Uno es la Universidad de Carnegie Mellon, que sorprendentemente el primer laboratorio de robótica del mundo se hizo allí, lo que hizo un aragonés, y ahora mismo es un ecuatoriano el que dirige el gran departamento de tecnologías avanzadas del lenguaje.
Y el otro sitio, pues obviamente, aparte de Carrey y Melo, ahora mismo que también acaban de nombrar a un español, Álvaro Cabrera, director del Georgia Tech. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ante esto, 3 cuestiones. Una, cuando puedas hacer algo, hazlo y darlo a conocer cuando tienes resultados. Lo segundo, vamos a controlarlo. Y lo tercero, que es lo que normalmente hacemos, pues a ver qué pasa y ser diletantes. Pues muchísimas gracias. Bueno, preguntas para Pedro. Ha sido fascinante. Patricia. Sí, me ha parecido muy interesante la evolución que ha hecho del ser humano hacia los futuros y en línea con las reflexiones que han hecho los ponentes anteriores, me gustaría plantearle el tema de las diferencias sociales y la brecha que se va a abrir a medida que algunas personas puedan tener acceso a esa mejora de su cuerpo o incluso de su genética y otros no. O sea, esas diferencias económicas que ya tenemos se van a convertir casi en un concepto de biopolítica, van a poder aumentar más esa brecha. Entonces, no sé desde la medicina cómo se está planteando esto a nivel moral. Desde la medicina no, esto es medicina y otra cosa, estos son problemas empresariales, comerciales, políticos y demás. Mi punto de vista es que la brecha se irá ampliando cada vez más. Y yo que milito en el escepticismo radical, la única solución que le veo es que el señor de Corea del Norte una mañana se levante y apriete el botón que no debe y los que queden hagan otra cosa. Pero tal como está ahora la cosa, la brecha cada vez va a ser más grande. ¿Alguna pregunta? Javier, y luego Paz. Por ser un optimista radical, contraponiendo, es cierto que la decodificación del ADN antes costaba, probablemente hace 10 años, 500.000 euros. Hoy, no la primera vez, ¿no? Hoy simplemente creo que con menos de 500 euros tienes clarísimamente tu descripción genética. Mi duda, que obviamente estaba más cerca de la parte no clínica, es que lo que está claro es que vamos a vivir mucho más porque, bueno, todos dicen que los que lleguen al 2050 superarán con amplitud los 100 años. Eso es lo que se describe. Es como la geriatría, o a partir de cierta edad, vamos a empezar a vivir otro tipo de homínido, ¿no? Donde no es sostenible esa vida tan larga. Bueno, una cosa es longevidad, que dice que vamos a vivir muchos años. Hace poco ha muerto el que ha batido el récord, antes lo tenía Calmette, que era una francesa que murió con 124 años, y ahora ha muerto otra señora con 128. Una cosa es lo que se viva y otra cosa es cómo se vive. Normalmente, entre comillas, mi opinión personal, merece la pena vivir mientras que eres autosuficiente. ¿Y cuándo dejas de ser autosuficiente? Opinión personal. Cuando tienes que ir al servicio acompañado. Se está trabajando mucho en que esa prolongación de vida, pues obviamente vaya acompañada de calidad. Y ahí es donde se está trabajando en esas drogas senolíticas y energéticas. Que vamos a vivir tanto. El problema de longevidad tampoco es un invento nuevo. Los que se dedican a estudiar Grecia clásica y demás, los griegos clásicos que vivían bien, vivían 92, 95 años. Vivían bien, hacían ejercicio, comían bien, tenían una vida plácida y vivían 92, 95 años y se morían pues, de una hemorragia cerebral o un infarto del miocardio. Esto es como estamos hasta ahora. El que vamos a vivir 150 años, lo que nunca escucho cuando se habla de esto es una cosa que se llama entropías de las tablas de la vida. El ganar 6 meses en la vida media significa que tienen que pasar una barbaridad de cosas. Y la entropía de las tablas de la vida de ahora están ya muy planas. De tal manera que frente a los optimistas, los esperanzados, creemos que llegaremos a vivir pues 85 o 90 años en buenas condiciones. Lo que yo personalmente creo
es que no merece la pena, ni a la sociedad ni al individuo, mantener estados vegetativos durante años. Cosas que es lo que estamos haciendo. Ahora nos viene las 5G. Ya han visto ustedes que en un hospital, en la primera vez en el mundo, se ha hecho un hospital 5G. La pregunta que se hace es que cuántas veces al mes funciona ese hospital, ese quirófano, y cuántas personas se benefician de él. Y eso va en torno a la brecha tecnológica que hablábamos antes. Muy bien, Paz. Bueno, me ha interesado mucho su charla y de alguna manera me ha recordado un episodio sociomédico que se desarrolló en Inglaterra al principio del capitalismo, que eran los llamados motines de la horca. Es decir, había una provisión regia por la que los cadáveres de los condenados podían utilizarse para experimentos médicos y de todo esto. Y esto generó un tipo de literatura monstruosa que representamos, por ejemplo, en Frankenstein o todo este tipo de cosas de el nuevo Prometeo y todas estas cosas. Entonces sí que hay muchos elementos, porque además todos sabemos que en el caso del Homo sapiens la evolución hay un momento que no es solamente biológica, sino que es la cultura, sí, ¿no? Y la epigenética, que están mirando muchos y todos estos, lo que afecta a la evolución. Pero luego hay todo este tipo de cuestiones que quedan bajo nebulosas y que sí que produce monstruos de la sociedad, como gran parte de lo que habló usted y todo eso. Pero dice, esto ya no es medicina, esto es mercado, esto son empresas, esto es... porque claro, todo lo que se está contando es el terror también para una sociedad, es decir, que... entonces quería que hablar algo sobre esto, sobre el aspecto que da miedo de lo que ha hablado, ¿no? Las consecuencias. Yo soy partidario de que haya regulación. No soy partidario de que el Estado intervenga en muchas cosas, pero sí en regulación. Pongo un ejemplo. Hace poco, a raíz de la muerte de un chavalín que tenía un tumor y los padres se negaron a llevarlo a terapia estándar y lo llevaron a un curandero y murió, pues se ha prohibido la homeopatía. Yo prefiero que la homeopatía esté regulada a que esté prohibida, porque el prohibir no conduce a nada, sino a traer más cosas. Lo que he mostrado no es ciencia ficción, eso lo hacemos en el laboratorio. Se puede crear, bueno, pues uno de los ratones que más difusión tuvo, que tenía una oreja humana en el dorso. Bueno, pues ahora se hacen ratones que tienen una oreja humana en el dorso, se quita la oreja del dorso del ratón y se pone. Pero es un ratón que tiene una oreja humana. Ahí he mostrado unas moscas que se les ha puesto un gen humano, que es del que dice hágase brazo, y en vez de tener una antena, tienen una extremidad. No sabemos cuál es el mecanismo que la naturaleza utiliza para que la extremidad sea de la especie y no de la transferida. Eso está ahí. Eso está ahí. Que da terror, obviamente, pues se dice que la técnica es neutra. Yo creo que la técnica no es neutra. La técnica se hace por algo y para algo. Y la tecnología ahora está en manos de grandes multinacionales, entre las cuales no se puede hacer nada. Además, tienen la capacidad de orientar la investigación. Cuando se dice que el investigador es libre y demás, eso es un cuento chino. Desde que el I+D más I pequeñita existe, está dirigido. En su momento estuvo dirigido pues, por Oppenheimer y demás, y ahora está dirigido por las farmacéuticas, y está dirigido por las grandes multinacionales de la inteligencia artificial. La técnica no es neutra. Tiene su orientación. La única manera que es que la sociedad civil, que al menos en nuestro entorno está muda, en nuestro entorno, que yo sepa, la sociedad civil no existe. Yo creo que somos un país bastante paleto y bastante borrego, de tal manera que nos llevan por donde quieren. La única manera de controlar la tecnología es con una sociedad lo más culta posible
lo mejor informada que se pueda y que pueda tomar las decisiones que ella quiera tomar, cosa que hoy día eso no existe. No sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que somos paletos y borregos. Bueno, pero de alguna manera la idea del Congreso esta surgió a través, cuando estaba escuchando un día una entrevista a un investigador español, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, no me quiero equivocar por prudencia, del SALT Institute en San Diego, donde decía que ellos ya tenían esta cosa del CRISP. Sí, se ha ido a... No, el CRISP ya es una herramienta... Sí, exacto, pero decía, ahora la sociedad nos tiene que decir hasta dónde podemos llegar. Y lo que yo sé, como por mi formación filosófica, es que la ética nunca ha frenado a la técnica. Nunca. Entonces yo me ascribo más a la versión pesimista, aunque filosóficamente le llamemos escepticismo. Yo más que, entre comillas, obviamente respeto, como no, la ética, pero creo más en la ley. La única manera de regular es la ley. Ahora vamos a tener... Cuando se habla de la ética del científico y demás, pues me parece muy bien. Todos somos seres éticos, pero mejor un juez con la ley por delante, porque con la mera ética pues seguiremos por donde vamos. Perdón, del que tú decías se puede dar el nombre, se llama Pessoa Belmonte. Exacto. Es un alicantino, un albaceteño, que tiene muchísimo mérito porque la carrera se la pagó jugando al fútbol en el Albacete Club de Fútbol. Está en la Scripps Clinic, ha trabajado muchísimo con CRISPS, él está trabajando en un problema que está ahí, que es por qué cuando perdemos un brazo, una salamandra regenera un miembro, no sabemos el por qué, y los mamíferos superiores no somos capaces. Eso se debe a que el gen máster de brazo no funciona. Y él está trabajando en eso. Qué cosa más sorprendente que desde hace 3 meses mi amigo Ispizua ya no está en California, se ha ido a China. Muy bien. Pedro, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.